Para hablar de este tema vamos a ver el marco legal, tanto internacional como nacional. Y a nivel del marco internacional tenemos que basarnos en una norma madre o una norma marco que habla de los derechos de todas las personas. Antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos hubo una serie de violaciones de derechos humanos. Es así que en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo bastante violación de derechos humanos, también en lo que es la Revolución Francesa, etc. Entonces, al ver que hay una desigualdad, inequidad y una violación de derechos, y lo más relevante fue la Segunda Guerra Mundial, se hace la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, hoy día vamos a hablar de Declaración de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que también los vamos a mencionar, que salió en el año 2006. La resolución Renza, que nos habla del compromiso que tenemos como país, el enfoque sobre discapacidad, compromiso de todos, el Informe Mundial de la Discapacidad del año 2011. Eso es el marco internacional. Y a nivel nacional tenemos el marco de la Constitución Política del Perú del año 1993, que hay artículos específicos que hablan de este marco normativo, especialmente el artículo 7. Luego tenemos la Ley de la Persona con Discapacidad, que hace suya la Convención de las Personas con Discapacidad y el reglamento de la Ley 29973 del año 2014. Este marco normativo nacional también tenía una serie de modificaciones que las vamos a ir revisando en el trayecto de las ponencias. Siempre cuando nosotros vayamos a evaluar nuestra actualidad tenemos que ver la historia. Y en la reseña histórica vamos a estudiar a Ciro el Grande. Ciro el Grande nos habla desde la parte bíblica como un conquistador. Y él escribió, dejó escritos algunos de los derechos que coinciden con los derechos actuales, derechos universales actuales, en esto que se llama el registro más antiguo de lo que habla de derechos, que es el Cilindro de Ciro. Ciro el Grande era un conquistador que cada vez que invadía una nueva tierra, él respetaba la religión, los derechos de las personas, por eso se lo conocía como Ciro el Grande. Si bien conquistaba, pero no los esclavizaba. Entonces, es así que en el año 539 a.C., este documento es el más antiguo que se ha encontrado sobre lo que es derechos. Es el primer documento que nos habla de derechos humanos. A nivel internacional también vamos a tener que ha habido una serie de vulneraciones de derechos. Y acá lo vamos a hacer un poquito de repaso en la historia, y lo más marcado va a ser la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler quería ser el gran conquistador, etc. Y él creía en la eugenesia, la raza pura. Y él empieza a hacer una serie de experimentos. Y la serie de experimentos van a diferentes grupos de personas. Y si nosotros nos vamos ahí, sus experimentos tenían categorías. Uno de esos experimentos era, por ejemplo, buscar la raza pura, cómo conseguir el color azul de los ojos, cómo tener al humano perfecto, alario. Entonces se empieza a hacer manipulaciones. Y hace manipulaciones en los niños gemelos. Si un gemelo moría, Adolfo Hitler mataba, bueno, no Adolfo Hitler, mataban al otro gemelo para ver por qué posible causa de muerte, etc. Otro de los experimentos que hacía con mujeres era, daban a luz, les vendaba las mamas, que no le dieran de lactar al niño para que los niños mueran, y ver cuánto tiempo podría sobrevivir una persona sin alimentarse. Con los adultos mayores y personas con discapacidad fue aún más cruel, que de frente los mandaba a las fosas, ¿no? Y obviamente las personas que iban a las fosas y todo ese grupo en el cual hacía los experimentos eran de una etnia o cultura diferente, que para el caso vendrían a ser judíos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, son personas que están en una situación de vulnerabilidad. Niños, adolescentes, mujeres, adulto mayor, etnias, culturas diferentes y la persona con discapacidad, que es el tema de hoy. Entonces, ¿por qué decimos personas en condición de vulnerabilidad? No significa que a los varones fuertes, jóvenes, no les vulneren el derecho. Igual se vulnera el derecho, pero las personas más vulnerables son estos grupos que tenemos aquí. Es por eso que existe un marco normativo específico para cada uno de estos grupos etarios. Van a ver que existe la Convención del Niño y del Adolescente. Tenemos normativa específica para mujer, para el adulto mayor. Hay un marco normativo internacional que está
vinculado a la OIT, de lo que habla de las etnias y culturas diferentes, y el marco normativo de la persona con discapacidad. Entonces acá tenemos las personas vulnerables. Cuando nosotros hablamos del marco normativo nacional, tenemos que ver cuál es el máximo documento que tenemos a nivel nacional. Y de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, el único documento que prevalece sobre cualquier otro es la Constitución Política del Perú. Es la norma de mayor jerarquía. Entonces, es de estricto cumplimiento en la Constitución del año de 1993. En su artículo 7 dice: todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Recuerden que estamos hablando de una época donde todavía no se hablaba persona con discapacidad, por eso nos dice el texto: la persona incapacitada, para velar por sí misma, cuidarse, a causa de una deficiencia física mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Si bien no nos menciona todo el resto de deficiencias, pero ya nos da un marco legal donde nos dice que tenemos que velar por la persona que tenga problemas para cuidar de sí misma y que hay que darle un marco legal de protección y que también tenga la parte de readaptación y seguridad. Esta es la pirámide de Kelsen. Esto nos va a ayudar a ver la jerarquía de las leyes. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, me puede decir, en la resolución dice esto, pero la ley dice otra cosa. Por jerarquía de normas, la ley está por encima de una resolución. Entonces vamos a ver aquí la pirámide de Kelsen. En el ápice de la pirámide está la Constitución, norma de normas, la ley máxima, etc. Luego viene lo que es la ley orgánica. Ley orgánica es aquella que crea los estamentos del Estado. Por ejemplo, una ley orgánica es la que crea el Ministerio de Salud. Luego vienen las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias, ahí tenemos la ley 29973, que es la ley de la persona con discapacidad. Tenemos la ley 2992, que es una ley que nos habla del descanso postnatal de aquellas madres que tienen niños con discapacidad o embarazo gemelar. Eso lo reglamentan en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo reglamentan? Toda ley tiene que ser reglamentada y usualmente la reglamentación de las leyes se hace con decretos supremos. Entonces, la reglamentación de la ley usualmente se hace con decretos supremos. El terminal que vemos acá, las letritas que nos da el decreto supremo, es del ministerio proponente. Es decir, la ley 2992 se ha reglamentado con el decreto supremo 001-2015-TR. ¿Qué significa? Que el Ministerio de Trabajo, como tiene que ver con descanso postnatal, ha sido el que ha sido el proponente de esta ley y se ha reglamentado con este decreto supremo. Bien, también tenemos la ley 28735 que nos habla de la accesibilidad al transporte. La ley 28084 que ha sido modificada por un decreto legislativo de simplificación administrativa, el decreto legislativo 1310, que debiera estar acá también. El decreto legislativo 1310 ha modificado la ley 28084, donde nos simplifica el proceso para los estacionamientos para personas con discapacidad. Esos estacionamientos azulitos, que no debemos estacionarnos, por supuesto, ahí eso debe ser para personas que acrediten que son personas con discapacidad. No es para aquel que tenga una fracturita, que es una deficiencia temporal, es para el que tiene una condición de discapacidad. Luego tenemos la ley 3412. Esta ley 3412 modifica el artículo 20 de la ley 29973, que dice: las personas con discapacidad severa van a tener acceso a que el pasaje sea gratuito en el servicio público. Entonces, son las personas que van a tener el carnet amarillo, que van a acceder al sistema de transporte público y no van a pagar el pasaje. Tenemos la ley 28530, que es la ley que nos habla de la accesibilidad a las cabinas de internet y a los sistemas de información en internet. Y la ley 3669 que nos habla de que son los productos de apoyo, quién los tiene que financiar, etc. Las leyes se pueden modificar solo por otra ley. Es decir, la ley 3412 modifica la ley 29973, pero un artículo, ¿no?
Pero si yo quiero modificar toda la ley, tiene que haber todo el Congreso ponerse de acuerdo y modificar la ley. Si yo quiero modificar parte de la ley, se puede hacer. Cuando el Congreso le da los 100 días, los 50 días, etcétera, al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede modificar alguna de las normas. Ahora, nosotros cuando vemos algunas modificatorias, vamos a ver que les dan un periodo de gracia a la parte del gobierno. Entonces, cuando estuvo el premier de la época de Kuczynski, el primer premier que tuvo, él dice que hay muchos trámites que se pueden mejorar y él saca los decretos legislativos de la simplificación administrativa. Es así que en el decreto legislativo 1246 se modifica el artículo 76 de la ley 29973 que habla del proceso de certificado. Entonces, antes en la ley 29973 el artículo 76 decía la persona con discapacidad va a ser certificada a través del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad en los hospitales. Ya nos daba una categoría del nivel 2 hacia arriba del sistema público, es decir, salud, Fuerzas Armadas, MINSA. Pero no nos hablaba de otros niveles de atención ni de otros subsectores. El decreto legislativo 1246 la apertura al sector privado y la apertura también a categorías desde el primer nivel. Solo dice que tiene que tener médico certificador. Pasa el tiempo y ocurren unas modificaciones adicionales. Se ve que el porcentaje de restricción es un tanto alto y se propone otro decreto legislativo para que modifique lo mismo que modificó el 1246. Sale el decreto legislativo 1417 en septiembre del 2018 que modifica y nos dice modificar el artículo 76. Lo vamos a ver al detalle en una ponencia. Pero también nos deroga la séptima complementaria, que también vamos a ver a qué se refiere. Eso también ha hecho que se vayan actualizando las resoluciones ministeriales que para el sector reglamenta parte de esa ley. Si nosotros decimos la ley 29973 ha sido modificada por 2 decretos legislativos y esta ley 29973 se ha aprobado con el decreto supremo 002-2014 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto nos da tareas a los diferentes estamentos del Estado y al Ministerio de Salud le dice, vas a ver por el tema de rehabilitación, atención a nivel comunitario y la acreditación de las personas con discapacidad a través del certificado de discapacidad. Por ello que el MINSA saca una resolución ministerial, la 013-2015, que aprueba la norma técnica 112 y luego la 981-2016 que aprueba la norma técnica 127, que es la norma de la cual ustedes están recibiendo la capacitación. Y existe otro marco normativo que ya es más a nivel local, ¿no? Donde hay ordenanzas municipales. Por ejemplo, ahorita que estamos, no está acá, pero hay una ordenanza municipal que ha sacado el alcalde de La Victoria, George Forsyth, sobre que les va a dar un bono a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, los municipios pueden sacar su normativa local también. También tenemos resoluciones específicas de la OMPE, por ejemplo, ¿no? La OMPE que dice la persona para sacar su DNI gratuito tiene que presentar una declaración jurada de que es persona con discapacidad. Ahora, si la persona quiere que conste que tiene discapacidad en el DNI, tiene que presentar el certificado de discapacidad. Entonces acá vamos a ver, la ley 2992 que hablaba de los 30 días adicionales, modificó la ley 26644 de la extensión del descanso postnatal en 30 días adicionales a toda madre que tenga un niño con discapacidad o un parto gemelar. La ley 30412, el pase libre en el transporte público terrestre para personas con discapacidad severa. Esto modifica el artículo 20 de la ley 29973. La ley de la promoción del acceso a Internet para personas con discapacidad y de educación al espacio físico en las cabinas públicas de Internet. Nos dice, declárese de interés social la promoción del acceso de uso de Internet y de las tecnologías de la información, que se incluye todos los mecanismos que podamos generar o favorecer a la persona con discapacidad para la progresiva eliminación de barreras físicas y tecnológicas que impida su integración a la sociedad de la información y su reinserción en el marco laboral.
Cuando nosotros estamos hablando de esto, ahora incluso nosotros como profesionales de la salud tenemos que conocer los aplicativos que hay para personas con discapacidad. Hay aplicativos para medir el sistema auditivo, hay aplicativos para personas con discapacidad visual que te van guiando como ves. Hay una serie de aplicativos que nos ayudan a mejorar la condición de persona con discapacidad. La ley 3669, que nos habla de la ley que promueve el acceso a cobertura de las personas con discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias. Acá nos habla de todos los apoyos que pueda tener la persona con discapacidad. Y ahí que vemos, ahí vemos todas las tecnologías, dispositivos. Por ejemplo, en el aspecto educativo, aspecto laboral, de acuerdo a dónde vive, a la accesibilidad geográfica, cultural. Todo eso tenemos que tomar en cuenta para el tema de el acceso a las tecnologías de apoyo, dispositivos y sus ayudas compensatorias, ¿no? De acuerdo también a cómo la persona las vaya adecuando, viviendo, etc. Se tiene que haber un tema de mejora en esta provisión de productos de apoyo, porque actualmente no se está cumpliendo estas normas. Supongo que debe estar en proceso de reglamentación esa ley también. La Ley General de la Persona con Discapacidad. La finalidad de esta ley es hacer un marco para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo el desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. ¿Qué nos está diciendo? Inclusión universal. Ustedes han ido viendo poco a poco en lo que es discapacidad, que hablamos tema de inclusión universal es eliminación de barreras, de todo tipo. Y esto es lo que nos está pidiendo la ley de la persona con discapacidad. ¿Qué nos dice aquí? Ojito aquí, hay que definir qué es una persona con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad? Es aquella que tiene una o más deficiencia. Ustedes ya saben qué es deficiencia. Alteración de función y estructura. ¿Qué más nos dice? Física, sensorial, mental o intelectual de carácter permanente. Ya también en la parte de especificaciones, ¿qué le da el carácter de permanente? Que tiene que haber pasado un tiempo desde el daño hasta cuando hace el proceso de certificación. Y eso también ya les han explicado. ¿Qué más nos dice? Ahí hablamos de la deficiencia de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Entonces acá nos está diciendo, tiene que tener deficiencia y tiene que estar afectada la participación. Entonces cuando nosotros vemos el artículo 59 de la ley 29973 nos habla de la pensión no contributiva por discapacidad severa, la que se llama pensión contigua. La persona con discapacidad severa se encuentra en situación de pobreza bajo los criterios del CISFO. Entonces, para acceder a esta pensión tiene que ser una persona pobre, que no tenga un ingreso o pensión que provenga del ámbito público-privado. Es otra condición. Ahora, va a ser una pensión a cargo del Estado. Y acá nos da la tarea. Corresponde a las direcciones de salud expedir los certificados de discapacidad severa y a CONADIS registrarlos. El reglamento fija las condiciones y requisitos para el progresivo acceso a este beneficio. Cuando se habla de discapacidad severa, nos está hablando de un enfoque un tanto antiguo, enfoque del 6DDM. Es por ello que se está calificando severidad con 6DDM. ¿Y qué nos dice el artículo 76 de esta ley? El certificado de discapacidad es el documento que acredita la condición de persona con discapacidad. No hay otro documento, es el certificado acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado, y acá nos decía, por los hospitales, es lo que les comentaba, ¿no? Pero esto ya se ha modificado. ¿Cómo se ha modificado? La última actualización es el decreto legislativo 1417, que nos dice que promueve la inclusión de persona con discapacidad. Dice, modificar el artículo 50 y 76 de la ley de la persona con discapacidad. El artículo 50 nos habla de los ajustes razonables, que eso es hablar de la selección de recursos humanos y el lugar del trabajo, de todo ese proceso de ajuste razonable. Los ajustes razonables en el proceso de selección comprenden la adecuación de las metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación y métodos de entrevista. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, la evaluación tendría que ser en
braille, ¿no? Entonces, todas esas adecuaciones es lo que nos pide este ajuste razonable. Ahora, cuando la persona ya está en el empleo, también tiene que haber ajustes razonables de las adaptaciones de las herramientas de trabajo, las maquinarias y del entorno laboral. Por ejemplo, si hay una persona que trabaje y que no hay un baño para personas con discapacidad, por más que queramos ser inclusivos, no va a poder participar esta persona porque no va a poder acceder a un servicio higiénico. Ahora, ¿qué más nos dice? Hay que incluir en esta adecuación la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo, es decir, hacer empresas inclusivas, trabajo inclusivo, y también el tema de los horarios, ¿no? Por ejemplo, si a las 8 de la mañana tiene que entrar el trabajador, pero a las 8 de la mañana están tan llenos los buses que no lo recogen, de repente podría entrar a las 9. Pero no significa que no tenga que cumplir con el horario ni con la jornada laboral, ni con lo que se le indica que tiene que trabajar. Ahora, todo esto va a ser en función de la necesidad del trabajador con discapacidad. Vamos al artículo 76, que es el artículo que nos interesa. Dice, el certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Así es, lo siguen dejando como único documento de acreditación exclusiva. Es otorgado por los médicos certificadores. Ya no nos dice que tal IPRES, no. El médico certificador es el que va a acreditar a la IPRES pública, privada, mixtas a nivel nacional como centro certificador. La evaluación es financiada por las YAFAS. Las YAFAS, que son las financiadoras, las instituciones administradoras de fondos y aseguramientos de salud, las YAFAS, van a ser las que van a financiar este proceso de evaluación. ¿Cómo así? Por ejemplo, un paciente de eSalud. eSalud es financiador y prestador. ¿Qué quiere decir? Él mismo paga su prestación. Pero si yo me atiendo, por ejemplo, en una entidad prestadora privada, en una clínica, la clínica es la prestadora, es la IPRES, y la YAFA es quien paga, es decir, la aseguradora RIMAX, etc. En el sistema público MINSA, subsector MINSA, la YAFA, por ejemplo, estamos en instituto, es el instituto. ¿Quiénes son sus financiadores? Por ejemplo, una YAFA es el SIS. Entonces me dice, la evaluación es financiada por la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud. Para eSalud, ¿quién le financia? eSalud. ¿Qué pasa si ese paciente viene al MINSA? ¿Quién le va a financiar? Tendría que haber un convenio para que pueda ser financiado, pero como no existe ese convenio, va a ser muy complicado ese proceso en este sistema, en este subsector, ya que no hay quien financie esa prestación. De acuerdo al decreto legislativo 1417, esa YAFA tiene que ser su financiador. Entonces, el paciente de salud debiera atenderse en eSalud porque es su IPRES y su YAFA. ¿Qué más me dice? Que la calificación y certificación son gratuitas. En el caso en que la persona no se encuentre afiliada, es decir, yo no tengo ningún tipo de seguro, el Ministerio de Salud promueve su afiliación a la YAFA correspondiente. Por ejemplo, si soy una superempresaria, tendría que ser una EPS de repente. Entonces me van a decir, asegúrate. Pero de repente si soy conductor de taxi, me van a decir, asegúrate, y me van a dar opciones de aseguramiento. Puede ser en una EPS, puede ser en eSalud, puede ser en SIS. Ahora, ¿qué pasa si no puedo afiliarme? De no lograr su afiliación, la evaluación, calificación y certificación son gratuitas. ¿Qué quiere decir? Voy a un establecimiento y ya hice todos los procesos para asegurarme y no puedo asegurarme, me tienen que certificar de igual manera de forma gratuita. Algo más que nos dice este artículo. La certificación es inmediata en los casos de deficiencia evidente o congénita una vez constatada la discapacidad. ¿Qué quiere decir? Yo identifico la deficiencia porque es lo que yo visualizo, pero tengo que valorar lo que es la limitación y la restricción. Una vez constatada eso, le emito el certificado. No es que yo veo la deficiencia y le emito el certificado, no, tengo que constatar la discapacidad. En la calificación que realiza el médico certificador, registrado de instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPRES, públicas, privadas y mixtas, se considera la limitación de la actividad y la restricción de la participación de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? El médico va a evaluar, vamos a ver la deficiencia de carácter permanente que nos va a ayudar, y nos dice que nosotros vamos a tener que valorar la limitación de la actividad y la restricción de la participación. Nos habla de las BICATS, las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad.
Estas VICAT deben atender la demanda de la certificación a solicitud de la DIRESA, Geresa, DIRIS, etcétera, las que hagan sus veces una vez realizada la evaluación de las necesidades de personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus dependencias por limitación de disponibilidad de especialistas necesarios para tal fin. ¿Qué pasa si yo en una región no tengo psiquiatra? Y tengo varios problemas psiquiátricos, pero tengo médicos certificadores. Van a tener que ir evaluando y ver cuántos son necesarios de atención de psiquiatras. Mandaré mi solicitud al MINSA y MINSA me organizará una VICAT para dar solución a ese problema. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la región Arequipa y tengo varios especialistas y quiero irme a certificar a Pampacolca? Y en Pampacolca no hay ningún especialista. La región podría hacer su VICAT interna, es decir, juntar a sus especialistas para que vayan a certificar esos lugares. No es muy conveniente que una VICAT nacional se desplace a ese nivel, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan esto, porque de repente van a ser partes de esas VICATs, brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad. Dice calificadoras, ¿por qué? Porque ustedes van, califican y si corresponde, certifican. No es que ustedes van y certifican. Hay personas que van a salir con su certificado y personas que van a necesitar otros procesos de evaluación. Ahora, ¿qué más nos dice este artículo? Nos dice, el Ministerio de Salud brinda información sobre la emisión de los certificados de discapacidad a las entidades que lo soliciten. Por eso el certificado de registro en línea, se hace un registro y eso puede hacerse llegar a las personas a las instituciones que soliciten, para verificar su autenticidad con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733. Ahora, hay un decreto legislativo, el decreto legislativo 1417, que nos habla solo de una disposición complementaria derogatoria. Así muy sutilmente han derogado la séptima disposición complementaria final de la Ley 29973, Ley de la Persona con Discapacidad. ¿Qué decía esta ley, esta disposición complementaria? Que la persona con discapacidad que tenga 33% o más de restricción en la participación iba a acceder a 5 beneficios. ¿Cuáles eran esos beneficios? El 15% en puntaje final en concursos públicos, el 3% en la parte de inclusión laboral en las empresas privadas, 5% en las empresas públicas. ¿Qué más? La reserva del 5% de las vacantes en las universidades, la accesibilidad a créditos de vivienda o viviendas accesibles y acceso a los módulos de venta de los caramelos que venden en los establecimientos de salud. Cuando derogan esta séptima complementaria, ya todos pueden acceder a ese beneficio sin necesariamente tener el 33%. Pero hay que tener en consideración algo. Vamos acá. No significa que no voy a calificar restricción. Si ustedes ven en la última línea, acá me dice, voy a calificar la limitación de la actividad y la restricción. Deroga el beneficio vinculado al porcentaje, pero no me deroga el cálculo de porcentaje, por si acaso. No vayan a cometer el error de decir, no, ya no se califica porcentaje de restricción. No, me deroga el beneficio vinculado al porcentaje, pero no me deroga la calificación. Aquí dice en la última línea, considera la limitación y la restricción de la participación. ¿Listo? Si nosotros nos vamos al reglamento de la ley 29973, ¿qué nos dice? El Ministerio de Salud, de acuerdo a sus competencias, controla, regula, ejecuta, supervisa el proceso de certificación de la discapacidad. Y acá nos hablan de Severa por el tema de pensión y coordina con los gobiernos regionales su implementación. Y acá nos hablan las funciones de los otros ministerios también. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es donde está el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Ahí tenemos al CONADIS, que nos va a velar por las personas con discapacidad. El Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social, que actualmente ellos están a cargo de la pensión contigo. El Ministerio de Salud van a trabajar e implementar los mecanismos de procedimientos para el otorgamiento de la pensión no contributiva. Ahora, ¿qué nos habla de cómo se hace el proceso de certificado? Al artículo 67 nos dice, la persona con discapacidad o sus representantes legales, padres, tutores, cuidadores e interesados en obtener el certificado de discapacidad deben solicitarlo a través de los servicios de los hospitales que señala el artículo 76. Para este caso vendría a ser el decreto legislativo 1417.
¿Qué más nos dice? La evaluación, calificación y certificación son gratuitas por única vez. Recuerden que acá nos habla de todo el proceso. Ya en el decreto legislativo 1417 nos dice, la evaluación es financiada por las IAFAS. La calificación y certificación son gratuitas. Pero como acá nos dice por única vez, se supone que si es que hay otras veces y está considerado en el TUPE, el usuario podría pagar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La norma técnica 127, que es la norma técnica que es vigente ahora, que está vigente ahora, nos ha modificado la 112-127. ¿Qué nos ha modificado? Nos dice, los establecimientos certificadores, ¿dónde van a estar? En las IPRES del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, sanidades, fuerzas armadas policiales, de salud, gobiernos locales, INPE y los privados, que siempre y cuando estén autorizados por el Ministerio de Salud y disponga de médico certificador. Para el caso también podría ser las DIRESAs, etc. Entonces, si nosotros vemos el marco normativo, este marco normativo nos va a ir informando de cómo es el proceso del certificado. Hay una serie de normas, la persona con discapacidad ya conoce parte del marco normativo y es por ello que también van a estar exigiendo algunos beneficios y derechos. Entonces, cualquier duda, el equipo que está a cargo de la ponencia va a absolver cualquier duda. Espero que haya sido de ayuda, de apoyo a esta ponencia y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias.